¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Ya sé que es la primera vez, ya sé que no saben quién soy, ya sé que no saben quién es esta persona que está también aquí presente, pero no se preocupen, ahorita vamos a empezar a contar todo el chisme, ¿no? Bienvenidos antes que nada a la Cátedra del Error. Yo soy Héctor Chávez y es un verdadero gusto estar con ustedes aquí con el buen Uri. ¿Cómo estás, Uri? Muy bien, mi Héctor. Bienvenidos sean a la Cátedra del Error. Aquí, reuniéndonos Héctor y yo por primera vez para platicar sobre todo y tener conversaciones sobre algunos temas e inquietudes que notamos hoy en día son muy frecuentes en nuestra sociedad y creemos poder nosotros echar un poquito andar el pensamiento inquietud de la gente para reanalizarlas o observarlas desde otra perspectiva. Porque justamente alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entre tanta opinología y reels motivacionales, ya nadie sabe si está escuchando a un filósofo o a un coach con buena iluminación, ¿no? O sea, realmente ya vemos tanto contenido que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero está pasando algo. O bien escuchando algún algoritmo con autoestima. O peor, con autoestima y community manager, ¿no? Sí, de esos que creen que poniendo una bonita foto, un fondo atractivo con un filtro coqueto y alguna frase potente, es una forma válida de iluminar a la humanidad. Y es que lo peor de todo es que funciona. Si pones voz suave y dices algo así como, suelta lo que no te suma, ya parece axioma universal. Por eso hoy vamos a hablar sobre algo que parece muy básico, que la gente da por sentado, pero no es básico y está en crisis. La diferencia entre opinar y saber. Y sobre todo que aquí hay un punto muy importante que hay que preguntarnos. ¿Existe la verdad objetiva o todo depende del cristal con que se mira? Spoiler, sí existe, pero hay que ganársela con pensamiento crítico y no con likes. Así que prepárense amigos míos porque hoy filosofamos con café, ironía y un poco de desesperanza pedagógica. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar con el primer bloque del programa, que es opinión, el punto de partida, no el destino. Vamos desde la base. Una opinión es simplemente una creencia personal. No necesariamente tiene fundamento ni coherencia. Ya Aristóteles lo decía, mi queridísimo Héctor, muy claro. La doxa es la opinión, el episteme es el conocimiento, y no son sinónimos. Ya también Locke, siglos después, lo remataba en su ensayo sobre el entendimiento humano. Toda creencia que no llega a la certeza no es conocimiento, es solo eso, una opinión. Pero claro, hoy vivimos en la era de la opinología, como decíamos al principio. Todo el mundo tiene una opinión y todos creen que la suya vale igual que la de una astrofísica o un médico, ¿no? O sea, lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Es que mi verdad, no, tu verdad, mangos, ¿no? Es tu opinión, que eso es importante. Y como decía Uri, ¿no? Todo, hay una verdad y todo lo que está alrededor es una opinión. Sí, esa idea de que todas las opiniones son igual de válidas suena democrática, pero es profundamente antidemocrática. Destruye el criterio. Peirce, el padre del pragmatismo, lo habría odiado esa postura. Para él, una opinión no vale hasta que pasa por un proceso de indagación, hasta que resiste la duda y la crítica. Es decir, se tiene que someter a todo un proceso epistémico de cotejo con la realidad para poder siquiera aspirar a poder ofrecer un poco de certeza. Y fíjate que ahorita que mencionas a Peirce, él también tenía una cosa muy importante que vamos a sacar adelante, ¿no? Decía, la opinión destinada a ser finalmente aceptada por todos los que investigan es lo que entendemos por verdad. Es decir, verdad no es lo que yo siento, sino lo que sobrevive al escrutinio de todos. Porque, claro, es muy común que hoy escuchemos el, ay, no, es que yo siento que esto, es que yo pienso, es que yo creo. Pues felicidades, qué bueno, eso te hace humano. Sí, pero no necesariamente eso es la verdad. Es correcto. Ya William James, otro pragmatista, lo complementaba con una frase muy certera. El valor de una idea está en sus consecuencias prácticas o en las consecuencias prácticas que tiene.
Si una opinión no cambia nada, no explica nada, no sirve para nada, no es conocimiento, es mero ruido. Aunque tranquilos, no se me aleresten, ¿no? O sea, hay una cosa muy importante que hay que mencionar. La opinión es el punto de partida, ¿sí? Pero si te quedas ahí, no estás pensando, solo estás repitiendo tu reflejo emocional, ¿sí? O sea, realmente hay que avanzar. Uno puede tener opinión, claro que puede tener su opinión, pero siempre tiene que estar dispuesto a la confrontación con la verdad. Es que, digámoslo de esta manera, Héctor, la opinión sin reflexión es como el pan sin levadura. Se ve un rato bien, atractivo, es más hasta apetitoso, pero al primer argumento se desinfla. Y además huele raro, o Lo, sea, apesta. lo irónico es que todos queremos que se nos respete la opinión, como si eso la hiciera más verdadera o legítima. Pero una opinión respetable no es por una cuestión de cortesía, sino por consistencia de la misma. Exacto, porque respetar no es blindar. Si tu opinión no resiste una pregunta, entonces no es opinión, es un suspiro con wifi. Y de esos hay millones, Héctor, millones. Opinólogos sobre, ¿qué diría? Opinólogos de sobremesa, teóricos de WhatsApp, y los clásicos, pero clásicos que nunca faltan. Yo vi un documental de 3 minutos en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y justamente son aquellos que se atreven a corregirte, ¿no? De yo leí un hilo y que, pues evidentemente nunca han terminado de leer ni un libro desde la secundaria, ¿no? Y el último que leyeron fue Triptofanito, ¿no? O sea, un libro muy bonito, pero hay que avanzarle. En fin, la opinión es necesaria, sí, para iniciar todo un proceso epistémico, pero es eso, solo la semilla. El problema es cuando uno se casa con la opinión y sin haberla probado, sin someterla al fuego de la crítica. Y eso, pues que evidentemente nos genera una sociedad de conflicto, como lo que estamos viviendo hoy en día en todas las redes sociales. Muy bien, pues pasemos al siguiente bloque, si les parece bien, que es el juicio de valor, lo que debería ser. Otra confusión común, ¿no? Los juicios de valor. ¿Qué es eso? Cuando decimos la justicia es buena o mentir está mal, no describimos un hecho, sino que expresamos una valoración. ¿Sí? Y eso, bueno, no me dejarán mentir, nos pasa muy seguido a todos. Sí, mira, y eso no necesariamente nos hace irracionales, no confundamos, o sea, no es como decir porque tengas la opinión sobre cierto tema o sobre cierta cuestión, ya es una cuestión irracional, no, por ahí se empieza. Pero voy aquí a citar al buen Dewey. Él decía que los valores también pueden investigarse racionalmente, es decir, lo que debe ser, o sea, el valor de algo puede ser racionalmente sometido a indagación, ¿no? A través del típico proceso, ¿no? Observamos, analizamos las consecuencias y aprendemos de la experiencia. O sea, un valor puede ser verdadero si puede justificarse, no solo sentirlo, sino argumentarlo, que eso es importante. Lo cual nos conecta con Kant, que diría, actúa de tal modo que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. No es sentimentalismo, es coherencia moral racional. Y eso es muy importante, sobre todo para que lo tengamos consciente en las redes sociales, porque no todo valor es un me gusta, ¿no? Un like. Si puedes sostenerlo con razones y consecuencias, entonces sí tiene peso. Pero si solo dices, yo siento que a mí me parece, yo creo, por ahí leí, ¿no? Entonces, compadre, estás haciendo autoayuda, no ética. Hannah Arendt, en este tema que mencionas, lo decía sin anestesia. Pensar es un acto moral. No pensar o pensar solo desde la emoción es el primer paso hacia la banalidad del mal. Y mira que eso se nota de formas tremendas, porque hoy confundimos la empatía con la flojera intelectual. Nos parece más noble sentir que razonar, ¿no? Hoy podemos vernos afectados por una noticia cualquiera, ¿no? Que claro, todos tenemos sentimientos y emociones y vemos al perrito y todo, ¿no? Pero el problema es que nos dejamos contagiar por una pseudoempatía más que por algo que nos haga reflexionar y racionar sobre las cosas que están pasando. Sí, vivimos en la era del buen corazón, sin cerebro operativo, como si el afecto reemplazara el juicio.
Exacto, decir yo soy buena persona no te hace moral, del mismo Mm. modo que tener una cuenta de gimnasio no te hace atleta, ¿verdad? ¿Y cuántos andamos por esas, no? O bien tener Spotify Premium y sentirte melómano DJ. Sí, y vas viendo la edad que tienes a nivel musical y bueno, ¿qué te digo, no? Pero bueno, en el fondo pensar éticamente no es adornar tus sentimientos, sino ponerles regla. Es como tener un perro. Puedes amarlo, pero igual necesita correa, ¿sí? Ahí hay que poner los límites necesarios que están para establecer coherencia en lo que hacemos y en lo que pensamos también. Qué bella metáfora, mi Héctorín. Aunque probablemente PETA nos cancelaría por eso. Bueno, seguramente, pero mira, si no cancelaron videojuegos muy buenos en su momento, hay esperanza, hay esperanza. Bueno, esperamos que quede claro este tema, ¿no? De los juicios de valor, que es muy importante tenerlo para tener la claridad en redes sociales y no andar nada más ahí peleándose con desconocidos, que de por sí ya es un deporte nacional en México y vaya que somos buenos en ese punto, al menos somos buenos en algo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pasamos al bloque 3, si les parece bien, y que en este caso es la certeza, el mito de la seguridad absoluta. Durante siglos se creyó que conocer era tener certeza, que saber algo implicaba estar 100% seguro. Y pues, ¿qué creen? No va por ahí. Los pragmatistas rompieron con eso, mi queridísimo Héctorín. Peirce, Dewey, Royce, dijeron que la certeza absoluta no existe. Y eso está bien. Dewey afirmaba que no hay creencia tan asentada o tan firme que no pueda ser revisada por una nueva indagación. Es decir, que aunque una opinión, juicio de valor o creencia que nosotros tuviéramos, por más que pareciera ofrecernos una certeza absoluta, con el tiempo o con una mayor indagación, con una mayor sometimiento a experimentación de la misma, pueda ser o al contrario, verificada o rectificada. Porque claro, la certeza no es un fin, es una ilusión. Lo importante es la afirmabilidad garantizada, es decir, tener razones sólidas, evidencia suficiente y apertura al cambio. Y muchas veces nos queda más que claro que la gente cree que tiene certeza en algo y apenas les estás mostrando una evidencia, así que le estás señalando, ¿no? Algo muy, muy clarito, se ofenden y empiezan a gritar, empiezan a llorar y Sí. después ni quien los aguante, ¿no? Y ya no alcanzan los pañales para todo. No, 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 y se ponen en una actitud como defensiva, como si te estuvieras metiendo personalmente con ellos, agrediéndolos, cuando lo único que estás haciendo es cuestionar lo que se está diciendo. Igual ese error o esa inexactitud o esa imprecisión ante lo que están diciendo no podría ser solo de ellos, sino de uno mismo o de otra persona. No es una cuestión personal, es una cuestión de entendimiento. Karl Popper estaría de acuerdo en que el conocimiento científico no progresa confirmando teorías, sino refutando a las malas teorías. No buscamos certezas, sino buscamos explicaciones que resistan mejor el error. No, y ahorita que mencionas a este gran filósofo que es Karl Popper, vamos a hablar de otro muy famoso que toda la gente malinterpreta cada vez que pueden de una forma muy salvaje y muy atrevida, que es Nietzsche, el bigotes descentralizado. Sí, porque mira, Nietzsche con su ironía diría, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero incluso él sabía que algunas interpretaciones son mejores que otras, porque son más coherentes con la experiencia. Ahí está la clave, ahí está la clave. Lo que más se aproxima a la verdad no es lo incuestionable, sino lo que más resiste las preguntas. Y sin embargo, hay gente que prefiere la certeza emocional a la duda racional. Es más cómodo decir, así son las cosas, que aún no estoy seguro. ¿Por qué? Porque volvemos en esa necesidad de autoafirmación, y fíjate que es una contradicción, porque es una autoafirmación que requiere el reconocimiento de otros, ¿no? O sea, eso es incoherente, ¿no? Pero ahí hay un punto muy, muy interesante que rescatar. Sí, nuestro cerebro desgraciadamente ama la seguridad. Como un gato a un sillón viejo, se aferra, se agarra y no se deja ir de él. Es un vicio que tiene nuestro cerebro, siempre buscar a lo mejor lo más cómodo o los atajos a la seguridad. Y claro, o sea, es entendible, la incertidumbre pesa, pero si no aprendemos a convivir con ella,
terminamos creyendo cualquier cosa que suene convincente. ¿Sí? O sea, ahorita que mencionabas esto del gato, a ver, nos pasa a todos. Vemos un sillón maravilloso, así, choncho, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Nos aventamos. El problema es que te avientas y nadie te dice que está relleno de algo duro. Y santo golpe, ¿no? Y ahí está el golpe de la realidad, porque no todas las certezas son confiables. Hay que cuestionar. Por eso, Héctor, hay hoy en día tanto gurú, porque la duda vende poco y la certeza vende cursos. Sí, y bueno, y certificados con logo dorado, ¿no? Que también esos son, ¿no? Abundan muchísimo. La verdadera madurez intelectual es saber decir, no lo sé, pero quiero averiguarlo. Oh, esa frase debería estar en los billetes, justo debajo de la denominación, ¿no? Porque cuánta falta nos hace. Y eso se llama, amigos míos, humildad, una humildad intelectual, ¿sí? No dejarnos guiar por la soberbia de creer que sabemos todo cuando ni siquiera lo hemos estudiado. Porque recuerden, repetir como pericos no es tener certeza. No, Aguas. pero eso nos lleva, fíjate, hemos seguido un hilo más o menos conductor, ¿no? Hablamos de la opinión y del juicio de valor y cómo esto se conecta con la certeza, ¿no? O sea, qué es lo que consideramos veraz. Pero ahora esto nos lleva a un cuarto concepto, el saber. Eh, Podríamos decir que el saber no es otra cosa que una opinión más madura. Pero si quisiéramos delimitarlo un poquito más y preguntarnos qué es el saber, diríamos, saber es tener una creencia verdadera y justificada, o si quieres, dicho de otro modo, una opinión que sobrevivió al fuego del razonamiento. Y fíjate que Royce decía que el conocimiento implica lealtad a la verdad y a la comunidad que la busca. Nadie sabe solo. Y ese es un punto muy importante, amigos, que hay que tener presente, ¿no? Nadie tiene el conocimiento completo. Sí, o sea, vamos a decir que el conocimiento es un enorme cuadro que se está pintando, que se está desarrollando, en el que cada uno compartimos algo, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestros propios estudios. Es correcto. Mira, otro amiguito de la filosofía, Bertrand Russell, lo explicaba con su elegancia británica. La tarea del filósofo es enseñarla a la gente a vivir sin certezas, sin desesperación. Saber no es poseer, es sostener una búsqueda lúcida. Y otro filósofo de esos que tienen nombres innombrables, ¿no? Gracias a Dios no era polaco, porque sí estaría más complicado, ¿no? Wittgenstein también lo intuía. El significado de una proposición está en su uso, es decir, lo que sabemos no se guarda, se aplica. El saber no se acumula, se ejerce. Eso es muy, muy bello, Héctor, porque convierte al conocimiento en un acto moral. Cada vez que corriges tu error, te haces un poco más libre. Y también un poco más insoportable en cenas familiares, eso es una realidad, pero no me dejarán mentir, amigos míos, es bien divertido meter el pleito, ¿no? Eso es muy divertido, porque de repente hay cenas familiares que sí son medio aburridas, la neta, y uno tiene que llegar con toda la humildad del mundo y con toda ¿cómo decirlo? Las ganas de cuchillita de madera, ¿no? O sea, y se pone bien padre los guamazos. Sí, 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 sí. El precio de la lucidez, quedarse sin invitaciones. Pero bueno, es que el saber tiene ese efecto secundario. Uno empieza diciendo, no todo es relativo y termina solo en la esquina con su copa de vino, discutiendo consigo mismo. Pero, boludo. Pero al menos discutes con alguien decente. Eh, exacto. Saber implica aceptar que probablemente te equivocarás, pero con estilo. Y con argumentos, mi Héctor, con argumentos, porque no hay nada más elegante que equivocarse sabiendo el porqué. Sí, porque el saber tiene algo de danza, ¿no? Para los que les gusta ahí el danzón, ¿no? Y andar ahí con los pasos prohibidos. Uno se mueve con la duda, gira con la evidencia y termina cayendo con gracia. Ay, güey. Hasta yo mismo lo sentí bonito. Mientras tanto, el opinólogo solo se tropieza con su propio eco. Y sube el clip a redes con el título Mi reflexión del día. Saber, al contrario, exige silencio, lectura, pausa. Es una especie de alquimia mental. Se destila lo emocional hasta que queda únicamente lo argumental. Y aunque suene raro, el saber no siempre da felicidad. Da claridad que es mucho más incómoda, pero infinitamente más útil. Sí, la ignorancia da paz, el conocimiento da sentido y el sentido, aunque duela,
sostiene. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Si estaban bien padres, bien cómodos, echándola padrísimo ahí en su sofá, que me imagino si está suavecito, y si no están en silla ahí nada más pasando la vida, pues sí, ya estamos diciendo cosas crudas, cosas como van, pero eso es lo que nos gusta y sobre todo los que comparten el amor y la pasión por la filosofía saben que no estamos mintiendo. Es algo, duele, sí, pero bonito. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y ahí estás duro y dale, hasta que de repente ya sientes ese dolorcito y qué rico se siente. La experiencia del goce es maravillosa, amigos míos. En fin, pasemos, ¿qué les parece al bloque quinto? Donde la verdad objetiva sí existe, como spoileó el Menuri al principio del programa, y no es una opinión. Por lo que llegamos al punto caliente. ¿Existe la verdad objetiva? Bola de tramposos van a decir que sí, porque acá ya les dijo que sí existe, ¿sí? Pero vamos a ver exactamente a qué nos referimos con eso. Mira, Héctorín, desde el pragmatismo, que podríamos, es un buen punto de partida para aproximarnos, podríamos aseverar que sí, pero no como una roca inmóvil. Peirce la definía como aquella creencia que resiste toda futura investigación. Es objetiva porque no depende de tu estado de ánimo, sino de la realidad que se impone. Y fíjense, esto es muy importante porque aquí podemos distinguir varias cosas. En primer lugar, las verdades fácticas, es decir, los hechos, verificables empíricamente, verdades conceptuales, deducidas lógicamente, como las matemáticas. Aunque muchos de ustedes, queridos amigos, estudiaron filosofía porque ingenuamente pensaron que iban a escaparse de las matemáticas, llegamos al primer semestre con lógica, sí, introducción a la lógica, fue la introducción al sufrimiento, pero qué divertido y qué bonito es tener orden y estructura, que es lo que nos sirve en todo el día. Sí, 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 sí. Habermas añadió una tercera dimensión, más allá de las dos que tú mencionaste, Héctor, la verdad como consenso racional. Lo verdadero es lo que todos aceptamos sin hablarnos o manipular ni el lenguaje ni los conocimientos, sin miedo, con razones válidas. Digamos, es hablar de la verdad no nada más como un hecho objetivo fuera de nuestra realidad personal, verificable, ya sea empíricamente o lógicamente, sino algo que ante todas luces, ante todos los ojos, pareciera ser de sentido común o hasta intuitivo. Y es que eso encanta, eso duele, eso duele bonito, ¿no? Eso duele bonito. ¿Por qué? Porque incluso la verdad requiere un contexto de honestidad. No hay verdad en una sociedad donde mentir es rentable. Y eso lo estamos viviendo todos los días, ¿no? De que, ay, no, es que te ves muy bien, has bajado 5 kilos, ¿no? ¿Cómo sabes que bajó 5 kilos? Ni que fueras una báscula andante, no me jodas. ¿No? O sea, decimos las cosas como son, oye, ya te pasaste los tacos, ¿no? Bueno, pero ahí es porque nos hemos vuelto gente acostumbrada a mentir para decir verdades, y eso está terrible. Exacto. Foucault nos recordaría ya en otros momentos que cada época tiene su régimen de verdad, un conjunto de discursos aceptados, pero pero visto desde una perspectiva en donde la verdad objetiva existe, pero no siempre desde un alcance próximo, sino hay que desmontar los poderes que la distorsionan. Intentaré como sacudir un poquito aquí o desenredar lo que se dije. Es decir, cada tiempo, cada generación, cada contexto cronológico llega a ciertas verdades y esas verdades son aceptadas pues, por la totalidad de la gente que le tocó existir en ese momento. Pero no son verdades que les lleguen mágicamente o que estén dadas a priori, sino que están distorsionadas un poco, más bien han llegado a un punto en donde los discursos se han limpiado de la distorsión de los poderes que controlaban la verdad anterior. Y fíjate que eso, como nos jode, digo, perdón, nos ayuda muchísimo a los filósofos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la filosofía tiene dos tareas muy importantes, que no solamente es una, que es buscar la verdad, sino que entonces también sería defender las condiciones para poder decirla. Sí, porque si hoy estamos en un mundo en el que no aceptamos la verdad, porque nos incomoda, porque nos hace sentir mal, porque nos hace pensar en el perrito que no pudimos adoptar y cosas así, y lloramos y comemos helado,
rico helado. Y buscamos dinero, el socio dinero, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que ver entonces qué es exactamente lo que está ocasionando eso, porque la verdad tiene que existir siempre, no nada más cuando queramos, no, siempre está y hay que saber afrontarla. Y ahí podemos decir que es donde entra un poquito el humor, Héctor, porque cuando ya no puedes decir la verdad en serio o de manera formal, solo te queda decirla riéndote. Y fíjense que no, esto no es cuento, ¿eh? O sea, esto no es chiste y esto no es un stand-up, es realidad. El bufón medieval lo sabía bien. El único que podía burlarse del rey era quien decía la verdad disfrazada de broma, es decir, elegancia pura, saber decir las cosas, saber cómo decirlas en el contexto, porque como decías hace un momento con lo de Michel Foucault, el tema de lo atemporal, ¿sí? Es cómo se dicen las cosas, pero llegando al mismo punto, que es la verdad. Y hoy en este momento, en este preciso instante, podríamos decir que nosotros somos esos bufones, pero con micrófono, Exactamente, diciendo que la modernos. verdad importa aunque suene anticuado. Sí, porque hoy decir la verdad existe suena casi arcaico, ¿no? Totalmente es más popular decir cada quien su verdad, como si la realidad fuera un bufete emocional. Imagínate, pida su verdad al gusto, pequeña, sin gluten, libre de contradicciones, con el osito del Starbucks, no, o sea, no, no, no. Eso sí, y servida con un topping de autoafirmación. Pero la verdad no es un postre, lo lamento, es un mineral. Hay que escarbar, pulir y te deja las manos llenas de tierra, eso es una realidad. Y de ampollas mentales. El problema es que muchos prefieren la comodidad del espejismo. Si la verdad incomoda, mejor inventar una versión más bonita. Y eso, vean lo que está ocasionando a nivel mundial. Eso sí, Héctor, más bonita, más vendible y con su hashtag. Exacto, sucio dinero, ¿no? Pero la verdad, esa que duele y salva, no cabe en un hashtag. Ni falta que hace, Héctor. La verdad no necesita ser tendencia, solo ser dicha. Y sostenida, incluso cuando no conviene. Sobre todo cuando no conviene. Así se mide el valor de cada quien cuando busca el saber, no agradar, sino la verdad, el saber, el conocimiento, digamos, no la autoafirmación, sino la afirmación de la realidad. Y esto, pues como se han dado cuenta, es muy importante. Hay que ser caballeros de la verdad, ¿sí? Como el Quijote, andar, ¿no? Siempre, porque el amor es como el Quijote, recupera la cordura solamente para morir. Pero, bueno, el amor es una de las más grandes verdades, pero hay que tener cuidado también. Eso ya hablaremos en alguna otra ocasión cuando andemos más hemos, ¿vale? Bueno, pasemos, si les parece muy bien, al bloque 6, que es contra la opinología y el culto al yo pienso que. ¿Mm? Hay algo que me revienta, me saca de quicio, ¿sí? Uri, la frase, esa es tu verdad, ¿no? Desde con ese quite de asco, ¿no? Así, ¿no? Esa es tu verdad. Ah, sí, 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 sí. Esa frase debería ser delito filosófico. No existen verdades personales, existen percepciones, pero la verdad es aquello que cualquiera puede verificar. Y fíjense que aquí entra uno de los franceses más importantes del siglo XX, Paul Ricoeur. ¿Y por qué? Porque él explicaba de esta manera. Las interpretaciones pueden ser muchas, pero no todas tienen la misma coherencia ni el poder explicativo. Y Dewey lo decía con tono político. La democracia necesita pensamiento crítico, no relativismo. El relativismo destruye el diálogo, porque si todo vale igual, nada importa. Y sin diálogo no hay democracia, solo ruido. Como decía Hannah Arendt, la libertad de opinión se basa en la libertad de pensamiento y esta en la aceptación de la verdad. La receta, Héctorín, es muy simple y exige disciplina. Surge la duda, se investiga, se razona, se contrasta con la realidad y se repite el proceso cuantas veces sea necesario hasta que tu opinión madure y se convierte en un saber. Y vamos a agregar aquí algo que a muchos les causará incomodidad porque también es importante reflexionarlo en algún momento. Agregamos una, tolera. Es decir, tolera la incomodidad de no tener razón. Eso se llama tener una capacidad ante la frustración. Eso es lo más difícil, todos queremos tener razón, pero pocos
quieren merecerla. Exactamente, ¿no? Oye, yo pienso que es el nuevo escudo emocional. No importa si está mal, con que suene auténtico. Basta, ay, esa palabrita de autenticidad, Dios mío. Sí, 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 sí. Vivimos en la era del pensamiento artesanal, sin evidencia, pero con mucho sentimiento. Y con un toque de victimismo, porque si refutas, me invalidas. Puta, ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, Dios? es como decirle al médico, no me diagnostique que me está juzgando. Pues, imagínense a qué punto hemos llegado, porque el relativismo emocional ha convertido el pensamiento en terapia. Y el diálogo en masaje mental. El problema es que cuando todo se vuelve suave, la verdad se vuelve invisible. Por eso necesitamos cierta rudeza intelectual, Héctor, no para humillar, sino para afilar el pensamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque miren, la verdad no se defiende con gritos, sino con claridad. Bien dicen que cuando estás gritando es porque no sabes hablar, y eso es muy importante. ¿Cuántas veces vemos, no solamente en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Reino Unido, en cualquier país que se digna de decir que son civilizados, cuánta gente está gritando sus verdades y tanto ruido no deja escuchar la verdad? Es algo sintomático en todas partes del mundo y más en estos días, con más frecuencia se da en nuestra época. Pero fíjate, Héctor, que yo diría que no solamente el dar gritos es tratar de imponer tu opinión o imponer tu visión sobre la verdad misma, porque te encuentras justamente frustrado de no tener esa razón. Por eso es que es importante decirlo con claridad o exponer con claridad los argumentos o pensamientos, sino que también volvemos a lo mismo, con humor, que es la forma más elegante de pensar sin solemnidad. Sí, porque a final de cuentas el humor es el pensamiento con cintura, ¿no? Y sin panza. En nuestro caso no aplica. Somos unos solemnes entonces. Así que, oh, Santa Claus, ahí te vamos. Ciertamente. Pero al menos tenemos una cintura mental, que eso es también lo más importante hoy en día. Eso ya es decir mucho en tiempos donde todo se confunde con todo. Pues queridos amigos, ¿qué les ha parecido este momento de encuentro entre nosotros? Esta gente que no tenemos nada mejor que hacer que estar criticando, ¿no? Pero con crítica interesante, inteligente, y aunque haya ciertas personas que voltean al techo, pues, son gente que llora un taco. Pero a final de cuentas, queridos amigos, vamos a pasar a la conclusión de todas las bolas de sandeces que hemos dicho. Vamos a un punto más claro, podemos decir de esa manera, puede ser, Podría decirse. ¿no? Podemos decirlo sin miedo. Sí existe la verdad objetiva, aunque nunca la poseamos por completo. El saber no es un trofeo, Héctor, es una práctica. Es buscar, justificar, corregir, es humildad intelectual. Porque el relativismo dice, todo vale igual. El pragmatismo responde, muéstrame la evidencia. Sí, sí, o sea, todos podemos decir, no, es que eso es tu opinión. Bueno, ya la gente educada diría, esa es tu opinión, ¿no? Esa es tu verdad, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no muestran, cuando ellos dicen, pero la mía es esta, no muestran la evidencia. Ay, sí, sí, como quieren. Pero mira, si eso que estamos diciendo, o todo lo que hemos dicho, nos hace dos tipos o dos sujetos que parecen estar enojados con la vida, que así sea, mejor enojados que indiferentes. Porque al final de cuentas la indiferencia mata la inteligencia. Y la risa la mantiene viva, hermanos. Así que rían, piensan y duden. No en ese orden, pero con constancia. Y si alguien les dice, esa es tu verdad, respondan con calma, sin, sin ofuscarse. No, amigo, esa es tu comodidad. Bueno, queridos amigos, pues ha sido un verdadero gusto estar en este primer encuentro con ustedes. Esperamos lo hayan pasado bien, ¿no? Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos haga pensar y probablemente enojar. Porque pensar todavía vale la pena, aunque cueste más que un curso de mindfulness. Y deja mejores propinas a la conciencia. Hasta la próxima, amigos. Hasta pronto.